qué tipo de presidente es el que necesitamos entonces? Bueno, Belaúnde. Responsable, austero, que dé el ejemplo con su obra y con su palabra, que dé el ejemplo y que tenga visión de futuro, que haga obras en el Perú pensando en el futuro, no pensando en el presente. Varias gente me está diciendo por los mensajes que ese es Rafael López Aliaga. Pero Belaúnde... No sé, yo no lo quiero decir yo. No, pero Belaúnde no se peleaba con nadie. Yo creo que hay encuestas mejores que otras, ¿no? Ok. Empresas más serias que otras, ¿no? Yo creo que Ipsos es una empresa muy seria y me parece que Datum está por ahí también cerca, ¿no? Uh-huh. El resto no lo sé. No lo sé porque no las conozco bien, son muy nuevas y hay muchas diferencias. Pero yo supongo que algo habrá. No creo fielmente en todas ellas, pero evidentemente hay la sensación de que hay unos punteros que están allí hace mucho tiempo atrás. Sí. Son dos, básicamente, porque todos los demás vienen un poco atrás. Y todos los que están atrás, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque se están salteando, unos suben, otros bajan. En fin, eso sí hay mucha movilidad abajo, pero no arriba. A ver, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, según todas las encuestas, porque no hay ninguna que los cambie de la punta, son los que supuestamente van a pasar a primera vuelta. Ahí no hay, parece que no hay duda ahí, en el sentido de que los dos están arriba y los dos o uno pasará a la segunda vuelta de todas maneras. Ok. ¿Cree usted que es posible que alguno de los que vienen en el tercer puesto, empatados entre tercer y cuarto puesto, puedan irrumpir en 2 semanas? ¿En 2 semanas puede haber un cambio tal? Perdóname, hay diferencias de varios puntos. Por ejemplo, Ipsos tiene una diferencia de casi 3-4 puntos entre el segundo y el tercero, y Datum todavía mayor. Datum tiene como por lo menos unos 5 puntos de diferencia. Y he visto unas que tienen hasta 10 puntos de diferencia. Y yo veo difícil, insisto, no soy experto en el tema, no creo fielmente o ciegamente en ellas, pero evidentemente yo veo difícil que con esa diferencia de 10 puntos, algunas le dan 10 puntos de diferencia entre los de arriba y los de abajo, esos 10 puntos se puedan acortar en tan poco tiempo. ¿Por qué? Muy poco tiempo. O sea, ¿el efecto Castillo no va a ocurrir de nuevo? No lo creo. Castillo fue una gran sorpresa, además una persona desconocida, inédita. Acá todos los que están ahí en el segundo, tercer puesto y cuarto puesto son más o menos conocidos, pero conocidos. Bueno, López Chao era más conocido que Castillo. Álvarez es mucho más conocido que Castillo, por supuesto. Roberto Sánchez también. Roberto Sánchez también. ¿Y quién es el cuarto? Nieto. Y Nieto también. Fue ministro 2 veces. Sí. Entonces yo creo que Castillo sí era un NN. Acuña está ahí también, que evidentemente es más conocido. Es sumamente conocido. Entonces yo no creo que se repite el fenómeno. No lo creo. Puedo equivocarme, por supuesto, ¿no? A ver, doctor, sea quien sea que pase a segunda vuelta, va a ser una segunda vuelta en la que se van a empezar ya no a discutir candidatos, probablemente sí, pero se van a discutir temas, sobre todo si es que pasa alguien de izquierda contra alguien supuestamente de derecha, como se entienda. Uno de esos temas va a ser seguramente la constituyente, la supuestamente asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Usted qué cree sobre el tema? A ver, yo no creo... A ver, ha habido mucha gente que está pidiendo nueva constitución de la izquierda desde prácticamente que se aprobó. Y sin embargo, esta constitución tiene ya más de 30 años. O sea, es una de las más largas del Perú, la segunda o tercera más larga del Perú. 33 años más o menos. Así es la segunda o tercera más larga del Perú. Después de la 1860, y yo creo que es la segunda o tercera más larga del Perú. Entonces yo no creo que sea no creo que estemos en un momento constituyente. Lo que sí yo creo que hay que hacer una reforma sí de la Constitución en algunos aspectos que faltan todavía y sobre todo redactarla mejor. Está muy mal redactada. Hay que recordar que esa Constitución fue revisada por Marta Hildebrand, que era lingüista, y fue hecha en gran medida por la comisión que presidió Torres y Torres Lara, que era cooperativista. O sea, la redacción está mal hecha, tan es así que los problemas que hemos tenido de vacancia y capacidad moral y una serie de cosas más
cuestión de confianza, son temas de interpretación o de mala redacción. Había unas lagunas ahí que no se entendían bien. Y de mala redacción. O sea, lo que hizo Torres Lara, que yo conversé con él en una oportunidad, que un caballero, por supuesto, pero era cooperativista, no era constitucionalista, él lo que hizo fue, usó como plantilla la Constitución del 79. Lo usó como plantilla. Y en base a eso empezó a hacer la redacción. La única diferencia es el capítulo económico que lo trajo el Banco Mundial casi listo, en un sobre cerrado prácticamente, y se copió prácticamente igual. Esa es la novedad. Pero el resto está muy parecido al anterior. Le cambian algunas cosas y reducen los artículos, pero en el fondo dicen lo mismo. Por ejemplo, ya no es el Tribunal de Garantías Constitucionales, es el Tribunal Constitucional. Bueno, ese tipo de cambios han habido. No han sido cambios mucho más graves ni importantes, ¿no? Doctor, usted no es historiador. No. Pero pareciera que lo es, ¿verdad? Me encanta la historia. Correcto. Soy un aficionado. Sí. Soy amante de la historia. No, lo entiendo perfectamente. A mí también me encanta la historia. A ver, doctor, desde su perspectiva de hombre que le gusta la historia, le gusta conocer las cosas, ¿cómo ve usted el capítulo económico de la Constitución, que supuestamente es la madre del cordero? A ver, todo el mundo dice, bueno, todo el mundo, toda la derecha y los empresarios y los inversionistas dicen que es una maravilla y que gracias a eso hemos crecido. Y yo digo que no. Primero, hay muchas constituciones en el mundo, muchas, que no tienen capítulos económicos. O sea que, y están ahí. Están ahí. Entonces, ¿por qué tenemos con otros que tener capítulos económicos? Si hay muchos países desarrollados de Europa y de América que no tienen capítulos económicos y que les ha ido muy bien en su economía. Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo la verdad no creo en eso. Lo que sí creo es en el manejo de la economía, que no tiene que tener capítulo económico necesariamente. Si lo tiene, bueno, me parece que este es un poco exagerado en algunas cosas. En el tema del contrato de ley me parece que es exagerado, que quizás con una ley era más que suficiente, más que una constitución, porque finalmente cuando se dio la constitución el Perú estaba quebrado. Entonces los contratos de ley tenían un tipo de importancia, hoy día no la tienen, porque hoy hay otros mecanismos para respaldar las inversiones, sobre todo extranjeras. Yo creo que no se necesita. Y además, lo que ha hecho Velarde es una cosa muy interesante. Velarde ha hecho, no señores, la independencia del Banco Central de Reserva no es de esta Constitución, es de la anterior. Así que con eso también la gente se habrá quedado impresionada de que el presidente del BCR lo diga. Cuando hablan de sus éxitos, no, él dice, no es esta Constitución, es la anterior. Ahora bien, yo creo que además en el tema de la Constitución esta, al ponerse la unicameralidad, se le dejaron las atribuciones que tenía la anterior Constitución sobre la bicameralidad. Por ejemplo, una cosa simplísima, se disuelve el Congreso, dice la actual Constitución. La anterior decía, se disuelve la Cámara de Diputados, no senadores. Entonces, ¿qué hicieron para igualarla? Se disuelve el Congreso, pero la Comisión Permanente no se disuelve. Pero la Comisión Permanente no se puede comparar con un Senado. Por eso es que el señor Vizcarra disolvió el Congreso y durante un año prácticamente fue dictador, con decretos de urgencia. Y la Comisión Permanente de decoración, decorativa. No tenía de ninguna manera el peso y la fuerza que tiene un Senado. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que revisarlos otra vez. Claro, ahora viene un Senado y la cosa puede cambiar. Pero yo insisto, el crecimiento del Perú no se debe al capítulo económico de esta Constitución. ¿A qué se debe? Y la mejor prueba es la siguiente. De los años 50, 70, 20 años, el Perú creció 5.5 de promedio. Sin capítulo económico. Era la Constitución del año 33. Sin capítulo económico. El Perú, con capítulo económico, ha crecido 10 años. Del 2002 al 2012. La misma cantidad, 5.5. Okay. Entonces, no hablemos de que es un tema de capítulo, no. Es un tema de manejo económico que es diferente, de responsabilidad de la independencia del BCR, pero sobre todo de responsabilidad de las personas que pasan por corríjame si estoy equivocado, doctor, pero esas dos épocas en las que el Perú creció bastante, del 50 al 70 y también del 2002 al 2012, coinciden con crecimientos de la economía de alguna manera mundial, ¿verdad? Estados Unidos del 50 al 70 creció una barbaridad.
en medio de la Guerra Fría, y en el 2002 al 2012 también ocurrió algo parecido. Exactamente, señor Cabanillas. Usted me ha... Es Cajadillo, perdón. También, usted tiene la autoridad para decirme como quiera, doctor. Acá estaba hablando con una persona que tiene ese pedido. Acabo de terminar de hablar con ella. Bueno, en fin, señor Escajadillo. Hay un gran Escajadillo que fue benefactor de la Medicina Pública de Lima. Ah, sí, no sabía. Sí. Probablemente es familiar mío. Sevilla Escajadillo. Ah, mire, no lo sabía. Sevilla Escajadillo es un personaje muy importante. José Sevilla Escajadillo era un hombre sencillo, de origen muy sencillo, de Eten, del puerto de Eten. Sí, del norte. Que salió navegando muy chico en esa época. Los hacían hombres entregándolos a tripulaciones extranjeras que pasaban por barcos, en este caso un barco francés, y este Sevilla Escajadillo fue introducido, fue entregado a este barco para que se forme como persona. Y navegó mucho tiempo y se formó como persona, evidentemente. Pero estando a la altura de las Polinesias, los franceses detectaron que Escajadillo estaba enfermo, que se iba a morir. Entonces no querían que se muera a bordo. Lo dejaron en la Polinesia, lo abandonaron y se fueron. Y este Sevilla Escajadillo, como sabía ya, había aprendido a ser marino y de todas las artes del mar, entonces lo que hizo fue armó. Lo curaron primero. Lo curaron, se curó, los nativos polinesios lo curaron. ¿Y qué hizo allí? Armó un pequeño barco para hacer cabotaje entre las islas de la Polinesia, que son cerca de 5.000. Armó 1, 2, hizo toda una empresa grande de barcos y empezó a comercializar todo tipo de productos y de personas entre las islas Polinesia. ¿De qué año estamos hablando? El siglo XIX. Ok. Polinesia. Antes de la guerra. Antes de la guerra, Australia, Nueva Zelanda, la China, Japón y San Francisco. Y después llegó al Callao. Él contribuyó a la llegada de los chinos al Perú, también es cierto, y contribuyó pues a todo el tráfico que recién empezaba en el Pacífico. Este se ve Escajadillo. Nunca se llegó a casar porque, bueno, vivió del mar todo el día. Luego se afianzó en Lima, se quedó en Lima. Y era un hombre muy rico, se hizo muy rico. Y cuando muere le deja todo su patrimonio a la beneficencia pública de Lima. Entonces, ¿Se llegó a casar? No. No se llegó a casar. No se llegó a casar tampoco. y creo que tampoco. No, hay unos sobrinos que quisieron anular el testamento para heredar de ellos. Pero, ¿por qué? Porque fue un juicio entre los sobrinos y la beneficencia pública de Lima. Qué interesante lo que me cuenta. ¿Esto fue antes o después de que unos barcos de bandera peruana llegaran a la Polinesia y a Isla de Pascua y la destruyeran? ¿Recuerda usted ese episodio? Sí. No, yo creo que eso fue antes, después. Después. Este Escajadillo muere, en San Pedro de Lloc, tiene una casa muy grande. Ah, mire, mi familia es de San Pedro de Lloc. O sea, los Escajadillos de mi lado son los de San Pedro. El colegio de San Pedro de Lloc es la casa Escajadillo. Ah, mire, caramba. Es un caserón, es una mansión. Caramba, seguramente en San somos Pedro de Lloc, en San Pedro de Lloc. Probablemente. ¿Ya? La familia mía es de San Pedro de Lloc. Entonces él se vive a los últimos años de su vida en San Pedro de Lloc, entre Lima y San Pedro de Lloc. Y le deja 250.000 libras esterlinas a la beneficencia, más todas sus propiedades. Hoy día la beneficencia pública de Lima tiene más de 500 propiedades, la mitad o más de la mitad heredadas de Escajadillo. ¿Qué tal de este detalle? Y finalmente, la casa de Sevilla Escajadillo en Lima está en el RIMAC, en el paseo, la Alameda de los Descalzos. En la Alameda de los Descalzos, antes de llegar al convento de los Descalzos, a la derecha, hay una casa muy grande que dice Instituto Sevilla. Era la casa Escajadillo. Y Sevilla no es por Sevilla de España, sino por Sevilla Escajadillo. Wow, qué bueno. Le voy a pasar este pedacito del video a mi familia para que se enteren. Es un personaje muy interesante y poco conocido. Doctor, gracias por la desasnada. Gracias. A ver, doctor, quiero hacerles una pregunta directa. ¿Cuál es el problema en Perú? ¿Cuál es el realmente? Ya, sí, la inseguridad, nos hablan de la economía y todo, pero el problema de fondo, el medular del país, ¿cuál cree usted que es? Si tuviese que quedarse con uno.
Yo creo que orden y educación. Orden y educación. Hay un título que se le dio a la Constitución y a las leyes de la República cuando se creó la República, que han tratado de rehabilitarla últimamente a través de una frase, ¿no? Que se llama firme y feliz por la unión, y que Sí. Paniagua rescató del anonimato en el año 2000. Y eso se dio, en Chile era todo por la fuerza, ¿no? En Chile es por la razón o por la fuerza. Por la razón o por la fuerza, sí. Acá no. Acá es firme y feliz por la unión. Firme y feliz por la unión. Entonces yo creo que... Porque estábamos desunidos. Así es. El Perú nació quebrado, nació atomizado. ¿Por qué? Porque vinieron fuerzas de fuera que cada cual quiso independizar al Perú a su manera y lo desmembró, le quitó una serie de territorios aledaños. El Perú, cuando se inicia la gran independencia en el Perú era 2 veces más grande de lo que es hoy día. Y hoy día tiene un territorio mutilado, digamos, por tema de las guerras de la independencia. Y luego, durante 30 años, hasta que llega Castilla, desde el año 20 que llega Bolívar, San Martín, hasta que sube Castilla al poder, en esos 30 años el Perú tiene 18 o 16 presidentes. En ese mismo periodo, Chile tiene 3. Entonces, el Perú se desangró. Nació a la República no fortalecido, sino casi muerto. Y yo creo que ese es un poco el origen de todo lo que estamos pasando. Esta desunión, estas diatribas. Pero algo tan lejano puede seguir pesando hasta ahora, porque los Sí, chicos pueden claro. decir, pero a mí qué me interesa que me hablen de lo que ocurrió hace 200 años. Bueno, porque somos un país con cultura, con herencias, con leyendas, con historia, y por lo tanto la historia se repite constantemente, ¿Y ¿no? cómo se soluciona? ¿Que refundando el país o qué? Yo creo ¿Haciéndolo que nacer de nuevo? hay que volver un poco a los grandes conceptos, a los valores republicanos iniciales, y fortalecer la República en base pues a la unidad, Ya, pero eso a la unidad. Mire, por ejemplo, la gente se queja un poco del centralismo del Perú, pero Basadre decía una cosa interesante, decía, gracias al centralismo el Perú existe como tal. Si no hubiera habido centralismo del siglo XIX y parte del siglo XX, el Perú se hubiese desmembrado. todo. Entonces, hoy día queremos volver al centralismo y lo estamos volviendo mal, lo estamos haciendo mal, porque hemos trasladado una serie de funciones e inversiones y dinero a las regiones que no están haciendo bien su trabajo y que han empeorado la educación y han empeorado la salud y la asistencia social. Y eso hay que corregirlo, evidentemente. O sea, yo creo que las dictaduras, las autocracias han debilitado la democracia y eso han debilitado también al Perú y la educación. El Perú necesita mucha educación. Ok, doctor, pero si es que las dictaduras han debilitado nuestra democracia, pero sin embargo el Perú pareciera en su sino ser un país centralista, ¿no pareciera un contrasentido? O sea, ¿no pareciera que al final quien va a terminar o quien podría terminar solucionando las cosas en el Perú es la figura de un líder providencial, un caudillo, que es lo que la gente pide en la calle? No, necesita caudillos y líderes. El problema es que no necesita caudillos y líderes dictadores. No. Ese es el problema, esa es la gran diferencia. Los líderes que hemos tenido se han vuelto dictadores, han sido dictadores. En los 12 años de dictadura militar fue fatal para el Perú. Fue fatal. ¿Me habla de la de Leguía? No, los 12 años de dictadura entre Velasco ok. y Morales Bermúdez, Ok. que es lo más reciente, ¿no? Sí, claro. Ok. Fue fatal. La autocracia de Fujimori fue fatal. El cierre del Congreso de Vizcarra fue ¿La fatal. de Odría qué tal fue? A ver, qué interesante, ¿no? Bueno, dio un golpe de Estado y sacó a Bustamante, pero del año 50 al 60 gobernó bien, con firmeza, con fortaleza. Tenía pues un ministro del Interior que era un sátrapa, Esparza Sañardo. Esparza Sañarto, pero administró bien el país. O sea, en la parte política, evidentemente la destruyó. Que se volvió al final medio filántropo, tenía una casa en Chosica, no sé en dónde vivía de ayudar a la gente, me parece. Claro, Esparza Sañarto vivía pasando Chosica, efectivamente. Sí. Había una casa que no era una gran casa, ni mucho menos, ¿no?
una casa con jardín, con una huerta donde vivía Esparza Zañarto, y ahí vivió hasta que murió en el anonimato y no en la riqueza, habiendo sido un hombre poderosísimo, ¿no? Era un Montesinos, pero de mejor calaña, ¿no? Un Montesinos de mejor trato, un Montesinos no ladrón ni asesino, simplemente te perseguía, te metía preso, pero no te mataba ni te robaba. Entonces, bueno, tampoco era lo ideal, por supuesto, ¿no? Pero nadie enjuició a la Esparza Zañarto, ni nadie le ha dedicado tantos epítetos negativos como se lo dedican a Montesinos, ¿no? ¿Qué tipo de presidente es el que necesitamos entonces? Bueno, Belaúnde. Sería genial poder tener... Un presidente... No dio brillo su claro, nieto, sí. supuestamente era Sí. el receptor de esa herencia, sí, ¿no? pues, pero bueno, es una buena persona, gran persona, pero claro, le falta un poco de experiencia política, digamos, ¿no? Pero yo creo que un tipo como Belaúnde, con una visión de futuro, por ejemplo, hay que recordar... Pero no se dio cuenta de Sendero. No, Esa es una cosa sí, que yo siempre no. O sea, Belaúnde fue muy bueno, pero cuando apareció Sendero pero se pasó la vida diciendo que Sendero eran unos apareció- abigeos nada más. No. Abigeos es un tema diferente. Abigeos es una versión que se dio en los años 60. Bueno, pero no necesariamente el se año dio 80, cuenta del problema el que año había. 80 eran los terrucos, era diferente. El año 80, el abigeo era el que robaba Ganado. y se lo llevaba. Bueno, abigeos pueden ser políticos o ladrones comunes, ¿no? Y eso lo dijo un ministro del Interior que se llamaba Rotalde, de Romaña, ¿no? ¿En qué año? 65. Ok, y en el 80, del El 80. 80 no, el 80 eran el terrorismo Pero puro. se dio cuenta él rápidamente que el peligro es que había. no se sabía porque el terrorismo empieza el 18 de mayo del año 80 con Chuschi. Con Chuchi. Queman unas ánforas ahí Así en es, Chuchi. Sí. así es. Ahí empieza el terrorismo. Nadie sabía Y se qué cosa ponen era. luego a matar perros y los cuelgan en el centro de Lima. Nadie sabía qué pasaba. Belaúnde, las Fuerzas Armadas y la policía, hay que recordar que las Fuerzas Armadas y la policía, para evitar la persecución política, que no se iba a dar, pero por si acaso, había destruido todos los archivos políticos del Ministerio de Interior. Estaban vacíos. Hay fotografías de la época, donde uno ve que llega, en el caso mío, que yo era secretario del Consejo de Ministros, desaparecieron las actas del Consejo de Ministros de los 12 años de dictadura militar. Después lo descubrimos dónde estaban, pero desaparecieron. O sea, la Fuerza Armada, antes de irse el año 80 del poder, sacó todo, eliminó todo y barrió todo y quemó todo lo que podían comprometer a la Fuerza Armada con actos de corrupción o de derechos humanos. Eso lo eliminó. Entonces, recién uno se da cuenta quién es Sendero en el año 81 y 82, cuando ya consistentemente se dan uno cuenta que están atacando y están matando. Entonces, ¿cómo debe ser el presidente? Responsable, austero, que dé el ejemplo con su obra y con su palabra, que dé el ejemplo y que tenga visión de futuro, que haga obras en el Perú pensando en el futuro, no pensando en el presente, y que mejore las condiciones del Estado, que mejore al Estado. Varias gente me está diciendo por los mensajes que ese es Rafael López Aliaga. Pero Belaúnde, No sé, yo no lo quiero decir yo. No, pero Belaúnde no se peleaba con nadie. Belaúnde no era un hombre que usó la tribuna pública Que como díscolo así. para insultar, para atacar, para hablar más de nadie. Belaúnde era un profesor, era un docente. Él usó la tribuna presidencial para unir al Perú, no para desunirlo. Y nunca atacó a nadie, ni en campaña, ni en la presidencia. Hay que recordar que el APRA, el PPC, atacaron mucho a Belaúnde en la campaña del año 80 y él nunca contestó nada. Nada. Bueno, ojalá que López Aliaga pueda convertirse en un Belaúnde, ¿no? Bueno, porque es un hombre que evidentemente está proponiendo orden económico, seguramente sabe cómo hacerlo desde la actividad privada. No dudo que López Aliaga es un hombre ejecutivo. Me parece que está bien. Ha sacado de su sueño profundo a la Municipalidad de Lima y le ha puesto a trabajar en buena hora. Está hablando de un par de obras interesantes, mega obras, de obras de alcance nacional Me que parece deberían muy hacerse. bien, parece muy bien, pero paralelamente a eso no tiene
buen trato político con sus adversarios o los que no son sus allegados. Y un político tiene que ser un maestro de la unidad de la nación, no puede ser un díscolo, no puede ser un atacante, como ha sido pues los presidentes que hemos tenido, ¿no? Otras personas podrían creer que esa figura a la que usted está evocando o invocando es Keiko Fujimori. Ella habla de orden. Pero el y problema, habla el problema de Keiko es su mochila pesada, ¿no? Yo creo que ella aprendió bastante. Yo creo que el hecho de que Keiko haya pasado por el Congreso le ha hecho bien, ha aprendido un poco. Yo estoy seguro que si el padre de Keiko hubiese sido diputado o senador antes de ser presidente, no hubiese hecho lo que hizo, ¿no? De atropellar a la democracia, a los partidos políticos y cerrar el Congreso. No creo que lo hubiese hecho. Creo que es importante la lección que uno aprende de los candidatos a la presidencia o de los presidentes, pasar por el Congreso. Siempre es una buena escuela el Congreso. Entonces yo creo que esa escuela le ha servido a Keiko. Pero no sé, vamos a ver qué pasa cuando ella llega al poder. Pero los últimos presidentes, o sea, salvo, bueno, Alan y Belaúnde pasaron por el Congreso, bueno, por la Cámara de Diputados, me parece. Belaúnde y Alan, los únicos. Pero de ahí ninguno más. Ninguno más. Bueno, Vizcarra, pero Vizcarra imagino. No, ni Vizcarra. No, Vizcarra nadie. Tampoco, sí, es verdad. Pero es muy importante lo que dices. Los presidentes que han pasado por el Congreso respetan al Congreso. Belaúnde lo respetó Alan también lo respetó. Y Alan también. Por supuesto que sí. Alan se sometió al Congreso. El Congreso le dijo no a la exploración de la banca y él no cerró el Congreso. Ha podido plantear una cuestión de confianza, ha podido hacer muchas cosas y cerrar el Congreso. No lo hizo. Respetó y dio marcha atrás. Se comió los sapos, pero no siguió adelante, respetó lo que hizo el Congreso. Por eso que te digo, qué importante es que los presidentes de la República hayan tenido como escuela pasar por el Congreso, que es una escuela para gobernar y una escuela democrática que ayuda mucho a gobernar. A ver, de los que están entonces, los únicos que han pasado por el Congreso es Keiko Fujimori. No sé si Jorge Nieto, creo que Jorge Nieto no estaba en el Congreso. No, nunca. Roberto Sánchez, César Sí, Acuña. Sánchez sí. Acuña también. Y bueno, José Luna. Y Luna también, así es. Johnny Lescano, pero voy a leer, está muy atrás. De los que más o menos están arriba, son los únicos 4. Así es. Bueno, no sé si los 4 tengan posibilidades, ¿no? Pero Keiko sí tiene posibilidades. A ver, vamos terminando. Pero creo que es importante pasar por el Congreso. Estoy convencido de que un presidente que haya sido congresista antes va a respetar los juegos de la democracia, los contrapesos de la democracia y la fiscalización y el control del Congreso sobre los actos del gobierno. Ok, doctor, para terminar, quiero preguntarle por un par de cosas. Roberto Sánchez, según algunas encuestas, está creciendo bastante, sobre todo en el sur, aupándose un poco a la figura, o en todo caso al sombrero, de Pedro Castillo, un poco disfrazándose de Pedro Castillo pareciera. ¿Qué le parece a usted eso? Es una estrategia política que le está Parece dando que por lo menos va a pasar la valla por bastante. Bueno, es que la figura de Pedro Castillo no ha desaparecido. Todavía está vigente en el sur del país. Es un maestro rural que muchos creen que ha sido maltratado, muchos creen que no ha dado un golpe de Estado, muchos creen que ha sido benefactor, etcétera. En fin, entonces es una figura interesante que todavía no ha entrado a una crítica histórica fuerte de su actitud nefasta y de total ignorancia y antidemocrática golpista cuando fue presidente. Eso aún no se sabe en el sur. Mucha gente no lo conoce, no lo sabe, o no lo entiende, o no lo cree. Por lo tanto, me parece que Sánchez lo que está haciendo es recoger esa figura que nadie quería recoger y que la está recogiendo y parecería que le va a dar resultados. Bien, doctor, ¿ya tiene usted candidato todavía? Sí. ¿Lo puede decir? Sí, yo voy a votar por Rafael Belaúnde, que me parece una persona decente. Libertario. Y, no creo mucho. No creo mucho en su movimiento. Un liberal clásico, por lo menos. Yo creo en él, no necesariamente en su partido, en su movimiento, ¿no? Que además es pariente mío y lo conozco casi de niño, así que estoy seguro que es una buena persona y que lo haría bien. A mí también me parece una buena persona. Seguramente esto le va a servir de experiencia para otras elecciones. Así es. En política no se puede subir con ascensor, hay que subir siempre en escalera, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor. Sí. Ha sido usted muy amable.